Hemos visto las herramientas, que son funciones. Decía que dependiendo del output puede haber de dos tipos. Tenemos herramientas que generan output deterministas, es decir, cada vez que las llamo siempre me da lo mismo. Y desde el punto de evaluación esto nos hace la vida muy fácil. Hay otras herramientas que son no deterministas. Si metemos una llamada a un LLM por medio, todos sabemos que le hacemos dos veces la misma pregunta a ChatGPT y tenemos dos respuestas diferentes, que no necesariamente están mal, pero no podemos hacer test unitarios sobre este tipo de herramientas. Y por último, otra cosa que también tenemos que evaluar son estas tools, estas herramientas, para llamarlas. Al final, como funciones, necesitan unos parámetros de entrada y necesitamos verificar que esos parámetros de entrada son correctos. Entonces, bueno, esto se va a ver mejor con un ejemplo. Aquí tenemos una pregunta: ¿cuánto es 3 más 5? El primer paso que deberíamos verificar es, oye, estamos llamando al agente o el experto que es capaz de responder, que mejor puede responder a esta pregunta. En este caso tenemos un experto en matemáticas, que suena como que es muy buen experto para responderla, ¿no? Luego este experto en matemáticas tendrá múltiples herramientas. Una de ellas parece que es una función de sumar. Pues esta parece que es la tool correcta. Y por último, esta función, pues hay que llamarla con los parámetros adecuados. Entonces, el modelo tiene que ser capaz de entender que el número 1 es 3 y el número 2 es 5. Perfecto, hasta aquí todo tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues con estas piezas hemos montado nuestro asistente de conversaciones, que es muy parecido al esquema que veíamos al principio, de tipo RAG. Tenemos una web en la que el usuario interactúa con nuestro asistente. Nuestro asistente se compone de varios agentes, cada agente con múltiples tools, y cada agente lleva asociado una serie de instrucciones o prompts, y tienen la capacidad para hacer llamadas a bases de datos vectoriales, hacer llamadas a bases de datos más tradicionales, de contenido estructurado, e interactuar con LLMs. Vale. Ahora, ¿cuál es el problema a resolver? Bueno, pues ya hemos visto lo que tenemos, ya hemos visto más o menos cómo funciona. Lo que queremos resolver es, en cada punto del proceso que se lleva a cabo cada vez que un usuario hace una pregunta, queremos verificar que de verdad no nos estamos perdiendo o equivocando en ningún punto. Si utilizamos múltiples herramientas, pues todas ellas habría que verificarlas. Y por último, que la respuesta final que se genera tiene sentido. Entonces vemos que aquí hay dos colores. Los rombos verdes son no deterministas y los azules es un ejemplo de una herramienta que sí que es determinista. ¿Por qué es relevante esto? Porque desde el punto de vista de evaluación nos surge la duda, ¿no? De, oye, ¿y lo que no es determinista, lo que no puedo meter en un test unitario, cómo lo evalúo? Cada vez que yo llamo a un LLM puede ser que tenga una respuesta diferente. Y eso nos hace la vida un poquito compleja a la gente que trabajamos evaluando. Entonces esto nos lleva a por qué es importante las evaluaciones. Y aquí tenemos un tweet de Greg Brockman. Greg Brockman es uno de los fundadores de OpenAI, actualmente presidente, creo que está para salir de la empresa o algo así, pero bueno. Es una persona que a priori sabe de lo que habla. Y a mí me gusta mucho este tweet de las evaluaciones son sorprendentemente, en muchos casos, todo lo que necesitas, porque para mí refleja bastante bien la realidad en la que vivimos. Tenemos modelos muy potentes que son capaces de hacer maravillas, pero lo que nosotros queremos saber es, oye, ¿pero es capaz de resolver mi problema en concreto? Y si quiero llevar esto a producción, ¿es capaz de resolverlo de forma consistente y con un nivel de calidad con el que estoy cómodo? Para eso es para lo que yo creo que tiene mucho sentido las evaluaciones. Entonces vemos que hay Google, ¿no? Tiene grandes modelos, pero todavía no vemos desde el punto de vista que estén integrados en su asistente conversacional, o están empezando ahora. Porque seguramente una de cada 1000 veces pase algo raro o con lo cual no están cómodos. Pues aquí queremos un poco cuantificar con qué frecuencia pasa eso. Y bueno, comentaba que llevo desde el principio de año en ese proyecto. Al principio no había nada de esto, y cada vez que metíamos una nueva feature, una nueva funcionalidad, esta era la sensación que teníamos, de oye, hemos añadido algo nuevo, pero es que se nos han roto 3 cosas por debajo, y era muy complejo, o sea, era muy complicado y muy laborioso el tener que manualmente verificar que todo seguía funcionando. Entonces, bueno, de ahí nace la necesidad de montar algo así. Y yo vengo de hacer mucho machine learning,
Y en Machine Learning también hay una parte bastante de evaluar, de ver cómo de bien funcionan tus modelos. Pero es verdad que aquí hay bastantes diferencias. Si el Machine Learning tradicional teníamos métricas las cuales se optimizaban como funciones matemáticas, aquí, desde el punto de vista de generativa, es muy difícil responder preguntas de, oye, ¿qué resumen es mejor, este o este? Y dime por qué y cómo puedo, si te doy 100, ¿eres capaz de escorizarlos? Entonces, bueno, para intentar empezar a tener respuestas a estas preguntas, han surgido varias piezas con las que se pueden jugar. La primera, no sé si se ve esto aquí en pequeñito, pero pone Benchmark Dataset. Al final esto es tener una fuente de verdad. Si quieres ver cómo de bien funciona lo que haces, lo primero es saber cuál sería el funcionamiento ideal. Después tenemos modelos con los que se pueden interactuar para a lo mejor generar preguntas y respuestas de ejemplo y demás. Incluso estos modelos pueden llegar a funcionar como evaluadores. Esto es algo que se llama LLM as a Judge y que resuelve el problema de no tener que tener personas evaluando. Y al final, de alguna forma, tienes que tener la creatividad para combinar esto en algo que sean unos resultados que tú puedas comparar. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo llegar a esos resultados. Diferentes herramientas que tenemos. Pues lo primero, test unitarios siguen siendo muy relevantes. Nosotros tenemos una batería importante, muy rápido, prácticamente no tienen coste. El problema es que no le puedes meter nada que tenga algo no determinista porque no es fiable, ¿no? O sea, no están hechos para este tipo de problemas. Lo primero a lo que se recurre son personas que sí que son capaces de manejar estos resultados no deterministas, pero pues las personas funcionamos muy despacio y tenemos un coste muy alto. Entonces, este nuevo paradigma de LLM as a Judge viene a resolver, a llenar este gap que había entre estos dos agentes previos. Y aquí hay varios tipos de herramientas. A mí me gusta mucho Ragas. Ragas es un paquete open source que tiene que te facilita métricas para, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, métricas que te permiten evaluar de forma precisa, más o menos, ciertos componentes de tu sistema. TrueLens es otro paquete open source. Después tenemos otro tipo de agentes, como tipo Galileo, que este es un servicio, un proveedor de pago, que intenta resolver este problema, implementa técnicas como las que puede tener Ragas o TrueLens por debajo, pero de alguna forma te lo da ya paquetizado. Como decía el compañero al principio, estas soluciones son muy genéricas. O sea, están bien, pero no van a resolver tu problema en concreto, que es, pues no lo sé, preguntas de... Hace poco salió una noticia que llamó mucho la atención de los medios de comunicación, porque era una persona que había comprado un billete, hablaba con el asistente de la compañía aérea, alguna pregunta sobre la política de devolución, y el asistente le decía que ningún problema, que cogiese otro vuelo, que después le reembolsaban el dinero. Esta no era la respuesta esperada. Y esto, con los paquetes que hemos visto, no seremos capaces de coger este tipo de problemas, ¿no? Entonces tenemos que tener una parte de customizar para nuestro caso de uso en concreto. Y eso es un poco lo que hemos desarrollado. Vale. Hablábamos antes de un dataset como fuente de verdad. Aquí, pues, antes veíamos todos los pasos que había. Tenemos que tener respuestas para cada uno de estos pasos, que es lo que esperamos recibir. De aquí me parece muy relevante esta parte de aquí de definición de éxito, porque es como, ¿qué podemos considerar una respuesta correcta? Y esto es súper abierto, hay muchos tipos de respuestas correctas, dependiendo a qué parte del problema nos estemos enfrentando. Las vamos a ver un poquito más en detalle a continuación. Y por último, algo también bastante chulo es tener ejemplos de respuestas para pues, poder hacer una, oye, ¿cómo de parecido es? Hay algo que llame la atención porque no tiene nada que ver y demás. Pero no hay una única respuesta válida, entonces no nos vale simplemente con esto. Con todos estos componentes, si tuviéramos un dataset ideal para muchas preguntas y con todos estos datos, seríamos capaces de, ahora ya sí, irnos a cada uno de estos cuadraditos y evaluar. Así que, o sea, esto ya empieza a cuadrar un poco mejor. Pero el problema es que hay diferentes
tipos de problemas. Seleccionar un experto puedes seleccionar el experto correcto o el equivocado. Es una pregunta fácil. Generar una respuesta ya es una pregunta un poco más complicada, ya no hay correctos y equivocados. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de métricas. Veíamos que seleccionar expertos, seleccionar herramientas, seleccionar cuáles son los parámetros de las herramientas, utilizan métricas genéricas o a las que estamos acostumbrados. Muchas de las herramientas se pueden evaluar desde un punto de vista de test unitarios, pero después hay dos puntos a la hora de hacer el retrieval. Esta palabra siempre me cuesta mucho en español, retrieval, no sé muy bien cómo se dice, pero bueno, cargarnos nuestra información, y a la hora de generar la respuesta final necesitamos métricas específicas. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver aquí. Este esquema al final tiene las partes, los cuadraditos más oscuros serían partes que tenemos y los cuadraditos más claros es cómo se pueden combinar para evaluarlas. Entonces, dado una pregunta, el modelo genera una respuesta y un tipo de métrica que podríamos con estos dos componentes responder es, oye, ¿la respuesta generada es coherente? ¿Tiene que ver con la pregunta o me está hablando de algo completamente diferente? Si tenemos una respuesta generada y una respuesta de referencia, podríamos responder preguntas como, oye, ¿la respuesta es correcta? ¿Dice lo mismo o dice cosas diametralmente opuestas? Si tenemos el contexto y la pregunta, pues podemos responder, oye, el contexto, lo que le he cargado al asistente como información relevante, ¿de verdad era relevante? Y con el contexto, lo que nos hemos encontrado es que es bastante complicado evaluarlo. Sobre todo cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, imaginaos PDFs de 100, 200 páginas. Esto, para meterlo en bases de datos vectoriales, se divide podemos pensar en algo parecido a párrafos. Y luego vamos a cargarnos, a extraer 5, 10, 20 párrafos. ¿Cómo podemos saber si estos párrafos son de verdad los más relevantes para nuestra pregunta? La única forma de saberlo a ciencia cierta es que hubiese alguna persona que se leyese las 200 páginas y escolarizase todos estos párrafos. Esto es inviable y sobre todo no escala, ¿no? Entonces, bueno, hay métricas que intentan ayudarte a resolver este tipo de problemas de la mejor forma posible o tener proxies en esa dirección. Y después esta de Faithfulness es muy interesante porque te ayuda a medir esto de las alucinaciones. Sabemos que los modelos a veces alucinan, lo hacen con mucha confianza y en concreto Faithfulness lo que te dice es la respuesta, está basada en los datos que te he pasado, ¿sí o no? Entonces, bueno, justo tengo un ejercicio de Faithfulness, así que os voy a pedir que leáis la definición. Os voy a dar un minutito y después, en base a esta definición, me gustaría que fuerais capaces de ir al ejemplo y que alguien me dijese cómo de Faithfulness son estas dos respuestas. Entonces, bueno, doy un minuto. Ah, ¿no se ve bien? Vale, pues lo leo. La definición es, entendemos Faithfulness como consistencia de la respuesta dado un contexto. Se calcula, necesita la respuesta y el contexto y va de 0 a 1. Cuanto más alto es, o sea, cuanto más cerca de 1, se puede decir que más factual es la respuesta. Y el ejemplo, la pregunta que tenemos es, ¿dónde y cuándo nació Einstein? Y el contexto que tenemos es, oye, pues Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879, fue un teórico físico nacido en Alemania que pues es considerado uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos. Esto sería el contexto. Y hemos generado dos respuestas. La primera dice, Einstein nació en Alemania el 14 de marzo de 1879. Y la segunda dice, Einstein nació en Alemania el 20 de marzo de 1879. Hay una que es correcta y otra no. Pero aquí lo que estamos intentando resolver es, queremos sacar esto en números. ¿Cómo de correcta y cómo de faithfulness es cada una de estas? ¿Alguien se atreve a dar unas valores? Mira, sí, espera un segundito. Vale, a ver, si la pregunta es dónde y cuándo,
La primera, la del 14 de marzo en Alemania, si no me equivoco, tendría un 1 porque está dando tanto el dónde como el cuándo bien. Y la segunda no tendría un 0 porque el dónde sí lo estaría diciendo bien y marzo y el año creo que también estaría bien. O sea, solo fallaría el día. Quizás una tendría un 1 y la otra podría tener un 0,7, un 0,8. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta, muy buena. Pero es verdad que, o sea, y la has clavado con la primera. Con la segunda nos genera esa duda, ¿no? De es un 0,7, un 0,8. Bueno, pues... ¿El qué, perdón? Incluso podría ser más bajo. Que incluso podría ser más baja si no quieres que tu modelo dé respuestas incorrectas, ¿no? Eso, o sea, se abre un debate en base a qué número deberíamos darle a esa respuesta. Bueno, pues este paquete que veíamos antes, Ragas, tiene una forma de resolver este tipo de darle score a estas métricas que consiste en... se puede leer aquí, no sé si se ve bien, o lo hago un poquitín más grande. Pero lo primero que hace es, de la pregunta, perdón, de la respuesta, coge todas las claims, todas las afirmaciones, por así decirlo, que se han generado. Y después va para cada una de estas afirmaciones al contexto y verifica si estaba incluida ahí o no. Sería esta división. Todas las afirmaciones que tenemos en la respuesta y si se han inferido del contexto o no. Entonces, en el caso que veíamos antes, está por aquí, las dos afirmaciones, la primera, Einstein nació en Alemania y la segunda, Einstein nació el 20 de marzo. La primera es correcta, la segunda no. Entonces, bueno, pues esto sería una división en el que 1 entre 2, 0,5. Esta es la forma que tienen ellos de resolverlo. Esto tiene pros y contras, ¿no? Ahora ya tenemos un score, pero ya es que al no ser determinista, si vuelvo a correr este proceso, a lo mejor no me dice que hay 2 statements, me dice que hay 3, y divide, por lo que decíais por ahí, ¿no? Coge el día en concreto y eso es un statement. Y después, como el año y el mes lo tiene correcto, lo cuenta como otro diferente. Entonces, bueno, empezamos a tener algo que nos ayuda, pero no es perfecto. Vale, volvemos a la presentación. Un tipo de métricas que a mí me parecen muy relevantes son aquellas que de verdad están personalizadas para tus problemas. Y yo aquí, en base a lo que nos ha costado implementarlas, las he dividido en dos grupos. Unas son las que hablan del contenido de la respuesta en sí, que aquí pues, podemos pensar en evaluaciones como, oye, el tono fue amable, se incluye de dónde viene la información. Esto es un tipo de criterios que vendría muy bien para evaluar algo tipo los guardrails de mi modelo responde a preguntas que no quiero que responda, por ejemplo, cosas que no sean relevantes o similares. O si le insulto, ¿cómo me responde? Pues estos serían tipos de criterios que deberíamos aplicar. Y después, una pregunta mucho más difícil de resolver es si la información que me da cuando hablamos de datos es correcta. ¿Por qué esto es más difícil de resolver? Porque vivimos en un mundo en el que los datos suelen cambiar con el tiempo. Entonces, no deberíamos hardcodear estos datos en nuestra batería de preguntas y respuestas, sino que de alguna forma deberíamos ser capaz de garantizarnos que aunque este dato mañana cambie, no me falle el test porque el dato ha cambiado, sino porque de verdad debería fallar el test. Entonces, bueno, esto es otro de los retos que habría que resolver. La forma en la que nosotros lo hemos resuelto, y esto aquí, o sea, a mí me gusta mucho este tema porque todavía no hay una fuente de verdad clara y definida y buenas prácticas súper bien establecidas. La forma en la que nosotros lo hemos resuelto ha sido, los datos los solemos traer de la API que tiene nuestro backend, y lo que hemos hecho ha sido replicar el backend, tener una especie de servidor mock al que siempre consultamos, nosotros controlamos los datos, de forma que aunque lo actualicen de cara a los clientes, nosotros siempre vamos a seguir consumiendo esta versión congelada. Y así nos garantizamos que si fallan los tests o la evaluación es porque de verdad está fallando algo por debajo y no son los datos.
Vale, bueno, vamos a pasar un poquito a la parte práctica. Una herramienta que ha jugado, o sea, juega un papel fundamental en todo esto es Promfu. Promfu es open source, está codificada en Node y lo que te permite es, de alguna forma, orquestar todo este llamar a tu sistema, LLM o lo que sea que tengas montado, recibir el output y pasar una serie de métricas. Aquí se pueden incluir métricas como las que hemos visto antes, tipo faithfulness y demás, o nuestras propias métricas. Podemos incluir script de Python para hacerlo muy personalizado. Y también te provee una interfaz de usuario para que de alguna forma o sea, gente que no necesariamente tiene que ser técnica pueda ver cómo de bien funciona el modelo. Promfu, al final, por sí solo no funciona, necesita interactuar con todo el sistema. Y como veíamos antes, tenemos varios jugadores en todo esto. Aquí con la C, este es el icono de Clarity, este sería nuestro asistente virtual. Entonces vemos que Promfu le hace llamadas, el asistente por debajo interactúa con sus fuentes de verdad, que tenemos bases de datos, en este caso es aquí está el dibujito de Postgres, pero esto es pgvector, una base de datos vectorial, y Specmatic es lo que utilizamos para moquear el servidor. Y con todo esto, una vez que tiene la respuesta, utilizando, por lo que llamamos antes del LLM-Judge, es capaz de generar unos scores de cómo de bien o cómo de mal estamos funcionando. Así que bueno, vamos a pasar a ver Promfu, qué pinta tiene. Y aquí estamos. Esta sería la interfaz de usuario. Aquí podemos ver todos los tests que hemos ido lanzando. Si cogemos alguno que tenga unas cuantas, este por ejemplo, pues podríamos ver cada fila es una pregunta. A ver si cogemos alguno que tenga cosas en verde, que siempre es más bonito. Yo creo que este... No. Vaya, los problemas del directo. Este, perfecto. Vale. Vamos a cargar todas las columnas. Aquí cada fila sería una pregunta que tiene datos en concreto. Aquí, por ejemplo, la pregunta es, bueno, pues está muy relacionada con lo que hacemos en Clarity. Provee un análisis sobre Apple desde el punto de vista de ESG, Esto sería la respuesta, ¿vale? Y si entramos a verlo en detalle, al final de la respuesta tendríamos los criterios que hemos definido nosotros, que se evalúan uno a uno, teniendo en cuenta pregunta, respuesta, incluso los pasos intermedios o el contexto que se ha generado, de forma que nos dice si pasa ese criterio o no. En este caso vemos que hay unos cuantos en verde y bueno, por aquí hay algunos que no han pasado. Esto lo agrega. Han fallado 5, han pasado 6, por lo tanto tendríamos un 0,76 de éxito para esta pregunta en concreto, tiene un 0,76 de éxito. Veis que aquí hay varios niveles de agregación. Por un lado está el criterio, que es el nivel más bajo. Cuando agregamos, aquí tenemos 21 criterios, cuando los agregamos somos capaces de conseguir este score. A nivel de pregunta, esta pregunta es un 0,76 de éxito. Y como vemos hay muchas preguntas. En este caso tenemos 24 preguntas, de las cuales 15 han pasado. Han pasado significa que han conseguido un resultado, como este de aquí, mayor del que hemos definido para que sea un éxito. Tenemos ahí un threshold definido, un límite, que necesita pasar para ser considerado un éxito. Entonces, 15 de 24 es este 62,5, que ya sería el número gordo, un nivel de granularidad más alto, de cómo de bien está funcionando nuestro sistema. Entonces, vemos que tenemos varias capas, y ahora ya con todo esto tenemos un numerito. Veíamos antes que todas estas evaluaciones basadas en LLM tienen mucha varianza. Si lo corremos otra vez, es posible que esta respuesta sea un poco diferente, que los assertions, las evaluaciones que hacíamos por debajo sean un poquito diferentes, y por eso necesitamos un volumen suficientemente alto para minimizar esa varianza. Si lo corremos 10 veces, o simplemente 10 preguntas, vamos a tener una varianza muy alta. Si lo corremos 1000 o 10 millones,
pues esa varianza seguramente se reduzca. Perfecto. Pero claro, el precio también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que alcanzar un equilibrio con el que se esté cómodo. Entonces, me quedan 5 minutillos. Otra herramienta que para nosotros ha jugado un papel fundamental es Langfuse. No sé si la conocéis. Seguramente os suene LangChain. LangChain es el framework que utilizamos para generar todo el workflow del asistente de conversación. Y LangChain tiene una cosa muy chula que se llama Langsmith, que te ofrece la parte de monitorización. Es muy potente, lo único es que es de pago. Langfuse sería la alternativa open source a esta parte de monitorización. Entonces, te ofrece cosas como lo que vemos en la pantalla, en el que ves qué está pasando por debajo. Dado este input, todo esto que vemos aquí a la derecha serían los pasos que va dando el asistente. Esto es lo que pasa en LangChain por debajo. Vemos que aquí hay una generación en la que llama una tool. Esta tool, en la que dice cómo llamar a la tool, esta tool después se llama, y con el resultado de esto hay una generación final. Bueno, pues ser capaz de ver lo que pasa por debajo te da la vida para entender cómo de bien funciona. Esto lo tenemos integrado en nuestros pipelines de GitLab antes de desplegar, corre la evaluación. Es bastante chulo, yo no sabía que esto se podía hacer, pero lo tenemos integrado como un paso opcional, que no siempre que merges a lo mejor a master tiene que correr, porque esto tiene un coste, pero si quieres puedes correrlo. Y sí que es obligatorio antes de hacer releases a entornos más productivos. Todo esto, al final son varios containers que hay que integrar en GitLab, y esto puede ser un jaleo, pero bueno, esto ya se va un poco del scope de la charla. Y por último, ya para recabar pues retos o preguntas que no están muy bien resueltas todavía y que la industria tiene que converger en algo, la primera sería, las evaluaciones tienen que ser agnósticas respecto al valor final, o sea, no puede ser que si nos cambian los datos de base, nuestro sistema ya diga que falla. Nosotros lo hemos resuelto con este servidor mock, pero bueno, seguro que hay otras soluciones. Deberíamos tener un precio lo más bajo posible para aumentar la frecuencia de evaluación, que esto siempre es una garantía de calidad. Y aquí lo que nosotros hemos pensado para resolverlo es, si somos capaces de construir un sistema que, ojo, evalúe cómo de bueno es el evaluador, podríamos probar con diferentes modelos, ir bajando de potentes son estos modelos hasta que encontremos el modelo que sea lo más barato y nos ofrezca un nivel de confianza suficiente, un nivel de calidad suficientemente bueno. Pero bueno, es verdad que el precio es una variable a tener en cuenta. Lo que comentábamos, el LLM Judge, mismos problemas que los LLM, son todos procesos estocásticos, son modelos estadísticos en los que no está muy claro, o no podemos saber de antemano, o no podemos garantizar siempre el mismo resultado. La parte del rack que carga los datos tiene una complejidad intrínseca de cómo vamos a saber cuáles son las partes más relevantes del texto cuando tenemos muchos volúmenes entre los que elegir. Y un punto muy interesante es que hasta ahora hemos hablado de texto, pero en el campo de la IA generativa sabemos que es multimodal, y este problema se hace mucho más complicado cuando hablamos de vídeo, cuando hablamos de audio. El audio a lo mejor se puede pasar a texto, pero pierde muchos matices. Entonces, bueno, eso sí que me parece que es como un campo por explorar. Y otro punto interesante es que aquí hemos estado hablando de modelos que, dado un input, te genera un output completo cada vez que lo llamas. Y esto pues, es un problema a resolver. Otro un poquito diferente sería estos modelos, que empieza a haber algunos, en los que cada vez que lo llamas no te genera un output total, sino que te genera modificaciones parciales. Y cómo evaluar eso, pues ya es otra película. Pero bueno, son preguntas por resolver. Y eso era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, comentario. Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo te iba a preguntar por cómo evaluabais a los jueces, pero ya como lo has puesto ahí en los retos, me gustaría preguntarte un poco tu opinión como experto en el tema
de a dónde vamos realmente con estos modelos, ¿no? Porque un poco de miedo que hay en la sociedad en general es que esto se nos vaya un tanto de madre. En el momento en el que no estemos tan en control de lo que está pasando detrás, no los podamos evaluar, no tengamos control en la evaluación, se asume que si a día de hoy esto ya es algo problemático, y como lo que has comentado tú, ¿no? El tema de evaluar a los jueces, el tema de multimodal y demás, se asume que esto en los años venideros va a ir a más y vamos a necesitar tecnologías que estén a la altura y no sé si realmente vamos a llegar o no. Entonces, bueno, se sale un poquito de lo que es la charla en sí, pero me gustaría saber qué piensas, a dónde vamos y si crees que vamos a ser capaces a corto o medio plazo de poder afrontar los retos que nos abre este tipo de tecnología. Perfecto. Bueno, me parece una pregunta muy complicada. Voy a intentar dar mi impresión. Yo, al final, me estoy pegando con esto en el día a día y muchas veces tengo que ser yo el que juzga si la respuesta es correcta o no. Y esto hace un año, hace 2 años, era más sencillo. Cada día, a día de hoy, con el estado en el que estamos, que continúa mejorando, es más y más complejo resolverlo. Pero esto no es un problema que tenga yo, es un problema que tiene la industria en general. Y el hecho de que las respuestas que te dan ya empiezan a decir que es un nivel tipo PhD, de un doctorado, pues hacen que este problema sea más difícil, ¿no? Cada vez necesitamos expertos más potentes para resolverlo. Y la tendencia que tiene es que esto va a ir aumentando, este problema va a ir aumentando. ¿Cómo resolverlo? Pues yo creo que hasta ahora la mejor opción que tenemos es confiar en que el mejor modelo ahí fuera sirva para evaluarlo. Pero claro, esto no es una solución perfecta, ¿no? A mí me parece que es otra de las preguntas que están abiertas y que entre todos deberíamos resolver. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Gracias a ti. Hola de nuevo. En primer lugar, darte la enhorabuena por tu charla, ¿vale? Me ha parecido bastante didáctica, sobre todo una definición que a mi parecer es muy sencilla de agente, porque realmente lo que es la propia definición de agente a día de hoy es bastante compleja, ¿no? Dependiendo de la persona. Pero sí que es cierto que te quería preguntar sobre todo por el tema estocástico, porque al fin y al cabo tú cuando trabajas con un LLM, al fin y al cabo lo que estás haciendo es generar, digamos, diferentes chunks o bloques de tokens. Y al fin y al cabo eso, esa, no sé cómo explicarlo, esa estocaicidad o por así decirlo, es resultado de aplicar una temperatura a la propia salida del modelo, que no es nada más que una distribución de probabilidad. Entonces imagino que igual para determinados casos, por ejemplo como el vuestro, para el tema de evaluación y estos jueces, igual sería conveniente, digamos, anular esa temperatura. Porque al fin y al cabo está, digamos, eliminando al máximo posible, ¿no? Esa estocaicidad. Entonces, no sé, me gustaría preguntarte cómo estáis tratando ese tema en concreto. Y luego también otra cosa que he visto bastante es que el tema de lo que comentabas, ¿no? De performance, coste de los modelos, se está confiando bastante en modelos grandes, pero actualmente lo que se está haciendo es destilar, ¿no? Esa información en modelos mucho más pequeños que tengan un performance similar, aunque un poquito degradado y con un coste muchísimo más barato. Entonces, preguntarte un poquito cómo ves ese tema. Pues, o sea, la primera pregunta sobre si podemos utilizar de alguna forma la potencia de la IA generativa desde un punto de vista determinista, es una pregunta súper interesante que, o sea, nosotros utilizamos bastante OpenAI y OpenAI te facilita que le des parámetros como no solo bajar la temperatura y el top y tal, sino meterle un seed de forma que a priori te garantiza que el mismo input te genera el mismo output. Por debajo no siempre funciona así porque tienen una historia que se llama los checkpoints, que si cambia eso ya todo cambia. Pero bueno, va bastante en esa dirección. Aún así mi experiencia es que no puedes confiar en esto. La forma que tenemos nosotros de validar, o sea, de manejar procesos, este no determinismo, es aumentar el volumen de pruebas para tener una muestra que sea un poquito más representativa. Eso con la primera. Y la segunda, la parte de utilizar modelos menos complejos para evaluar, o sea, es ideal. Pero claro, es lo que comentaba antes, tenemos que ser capaces de medir que no estamos perdiendo calidad. O sea, en el momento en que tú tienes una meta-evaluación, o sea, una evaluación de la evaluación, o el proceso que sea, ya es cuando puedes empezar a ir recortando y bajando. Pero sí, a mí ese también me parece el camino a seguir. A ti. Última pregunta. ¿Quién? No, eres tú.
Bueno, la mía es relacionada con lo que iba a preguntar lo mismo. Y comentas que lo que pasa es que vosotros usáis OpenAI. Entonces, mi pregunta es, ¿todavía no prevé ninguna forma de que, igual que estáis bloqueando o moqueando el backend, que pudierais, por decirlo así, o que traerme el modelo de OpenAI, ¿no? el LLM, y bloquearlo para los tests para que todos sean deterministas, ¿sabes? Hay una cosa que creo que pertenece a LangChain, que se llama, un objeto que se llama Fake Model, que sí que te permite moquear la llamada a un modelo, a un LLM. Tiene la misma API, el mismo formato, y sí que le puedes decir, con este input dame este output. Esto funcionaría en algún tipo de test unitarios. Aquellos en los que tienes que hacer una llamada a un LLM para evaluar, no porque estás haciendo trampas tú solo. Claro, pero en este caso, como dependemos de un proveedor externo, ahí no hay... Claro, si tienes tu propio modelo y tú te lo guisas y tú te lo comes, tienes total control sobre esa parte. Ahora tienes que ser un propio modelo que tenga la capacidad de tener, de meterle el sí, que creo que no son todos. O sea, ahí también, pues, cómo de bien seas capaz de hacer esa parte, o cómo de potente. Pero sí, es una buena pregunta. Vale. Bueno, muchas gracias. Una pregunta. Has centrado mucho la charla en calidad y veracidad de datos. ¿Medís también en algún punto la performance, la velocidad con la que el LLM se está ejecutando, o la delegáis en meter más procesos más pequeños o uno grande que lo ejecute todo de una forma síncrona? Pues es verdad que no estamos muy centrados en la velocidad, porque en nuestro caso de uso no es crítico. O sea, son preguntas en las que el cliente valora más la calidad que la velocidad. Lo que hacemos es monitorizarlo utilizando la herramienta que habíamos antes, Langfuse. Una de las cosas que te da por aquí es el tiempo, se puede ver de forma agregada, ver cómo va evolucionando en el tiempo, pero no tenemos test o no, nuestro objetivo no es minimizar, bueno, que no se alargue mucho, pero digamos que no es la variable a optimizar. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un aplauso, por favor.